Renuevo. El espacio donde juntos renovaremos la relación con nosotros mismos. Con el propósito de desarrollar una conexión plena con Dios. Desde el cuestionamiento de pensamientos tradicionales y creencias. Caminando hacia la libertad. Con un mensaje claro, transparente y vulnerable. Nosotras somos Johanna, Michelle y Gabriela. Y juntas te invitamos a que tomes una pausa, medita, escucha y sé. Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Renuevo Podcast. Qué emoción estar nuevamente por aquí. Muchas gracias por haber tomado una pausa para escucharnos y ser parte de este proyecto. De verdad que con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta de que Renuevo Podcast no es un proyecto nuestro, no es un proyecto de Johanna, no es un proyecto de Michelle, no es un proyecto de Gabriela, al contrario. Este es un proyecto de todo aquel que está caminando en este proceso de restauración y aquel que desea formar parte de este proceso que han estado escuchando durante los episodios anteriores. Y bueno, hablando de episodios anteriores, donde tuvimos invitados muy especiales que nos edificaron un montón, de verdad que si no los han escuchado, se los súper recomendamos. Nuestros invitados nos ayudaron a concluir los conceptos de los que hemos estado platicando, la conversión y la consolidación, que, como hemos dicho siempre, aunque el camino, la verdad y la vida son Él, las experiencias son sumamente distintas y únicas, así como todos nosotros, desde vacíos muy profundos y dolorosos, al borde del suicidio, sentimientos de insatisfacción. A pesar de saberse la Biblia y orar un montón, complejos de superioridad y autosuficiencia, el Señor nos llevó al mismo camino de cuestionarnos muchas cosas para llegar a darnos cuenta que todas esas preguntas y dudas que llegaban, hoy creemos que el Señor las usó para atraernos a Él. Pero hoy podemos decir, gracias a Dios por todas esas preguntas que llegaron e incluso las respuestas mal contestadas de nosotras mismas, por esa frustración, por ese enojo, porque al final el Señor nos mostró que no se trataba de seguir y seguir buscando culpables, sino al contrario, buscar responsables y que las únicas responsables a estas alturas de nuestra vida somos nosotras mismas. Y no solo por nuestro propio bien, sino que el responsabilizarnos es el amor que el Señor nos ha querido instruir durante mucho tiempo. Pues cuando alguien no es responsable, no solo afecta su propio crecimiento, sino que perjudica a los demás. Y aquí fue donde todo comenzó a cobrar sentido. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es el amor? Creo que, como mencionó una vez una amiga, todos tenemos definiciones diferentes del amor. Y a nosotras nos gustaría mencionarles algunas de las creencias que nosotras también teníamos respecto al amor. Porque incluso nosotras pensábamos y escuchábamos que no hay una clase de amor, sino que hay varios tipos de amor. El amor hacia los hijos, hacia los padres, hacia la pareja, hacia los amigos, hacia uno mismo. Y que algunas personas las quieres y otras las amas. Y que a otros ni los quieres ni los amas, solo no sientes nada. O el amor hacia los padres, por ejemplo. Era no opinar, solo callar. Era justificar sus golpes porque me aman, me corrigen con golpes. O porque los amo, no me debe doler que tengan otras parejas, en mi caso, mis padres que estaban separados, no me tendría por qué doler eso. O cuando crecemos y somos mayores de edad, el pensar que porque los amo, no los voy a abandonar, entonces no los puedo dejar solos. O pensar que porque me dieron la vida les debo mucho y tengo que estar a su servicio por encima de mí. Y así los amo. O voy a estudiar una carrera para pagarle a mis papás por lo que hicieron por mí. Y en el caso de ese amor de los padres o madres hacia los hijos, es el voy a hacer todo por ellos. Les hago la cama, la comida, les lavo hasta los 30 o 40 años, o la mamá o la abuela alcahueta. La codependencia de que sin ellas o ellos no pueden crecer y que eso es amor, la falta de límites. No decir no, porque como mamá siempre necesito estar disponible para mis hijos, como quieran, donde quieran y a la hora que quieran.
dar todo lo que los hijos quieren, incluso lo que nuestros padres no podían darnos, pero pensaban que eso era amar, o amar es evitar el sufrimiento o dolor de los hijos, o como los hijos sobreprotegidos, como yo también, mis padres pensaron que de esa manera me estaban amando, o no dejar que se responsabilicen los hijos de lo que les corresponde. O el amor es quitarme el bocado de la boca para dárselo a mis hijos. Sí, claro, y como dice Gaby, todos tenemos definiciones totalmente diferentes del amor. Y para mí, por ejemplo, el amor entre amigos era entre más me divierto, o como una palabra que he escuchado, entre más estoy en la chorcha, más nos amamos. Cubrimos cosas, entonces cuando nos amamos, nos cubrimos ciertas cosas, ciertas historias, ciertas cosas que hicimos porque nos amamos. Entre más nos alcahueteamos, tener más cosas en común. Entre más cosas en común, pues hacíamos más cosas, entonces más nos amamos. Hacer algo que no queríamos, pero claro, era mi amigo, entonces como lo amo, pues lo hago. Y muchas veces podemos caer en cosas que no queremos, como la droga, el alcohol, en ciertas situaciones que nos incomodan incluso. O como menciona el libro del Principito, amar es permitir que seas feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. También el amor por uno mismo. También yo decía, el amor por uno mismo es una pasión por algo, por un hobby o por un gusto, o una profesión, o una vocación. Las frases típicas de me lo merezco, lo hago porque me lo merezco, entonces soy súper importante, entonces lo voy a hacer. Porque me amo, me opero, ¿no? O sea, quiero verme más hermosa, quiero verme súper bellísima, entonces me voy a operar porque me amo. Entonces voy a subir mi autoestima operándome. Y lo digo por experiencia propia. Porque me amo, disfruto y también como todo lo que quiera, porque me amo, ¿no? Y también me merezco esa gordita, me merezco todas esas cosas que a veces sabemos que nos perjudican. Porque me amo, defiendo a capa y espada quién supuestamente soy yo. De igual manera, el amor por una pareja. El pensamiento de que el amor es una decisión, y creo que esta se ha escuchado muchísimo en los últimos tiempos, pero yo me preguntaba, ¿decisión de qué? Nos preguntábamos muchísimo eso, ¿decisión de qué? Porque a veces esa decisión nos llevaba a soportar humillaciones, malos tratos, porque yo decidí aceptarlo tal y como es y por eso yo lo amo. Amor es entregarse por completo, ¿no? O sea, por completo me voy a entregar porque te amo. A veces pensaba que era entregar lo más sublime, como la virginidad. El amor es sentir muchas cosas dentro de mí, como maripositas, como el latir de mi corazón muy rápido. También una frase muy popular, amar es sufrir y querer es gozar, como lo decía el buen José José. Sí, y es que en cuanto al amor en pareja, se creen tantas cosas, como por ejemplo es que lo amo tanto que por eso cumplo todos sus deseos y hago todo por él. O también podemos oír, te amo y por eso te celo. Y creo que esa está muy fea y que ahorita está muy de moda el de las novias o los novios tóxicos, ¿no? Con este lema y que solo estamos justificando la posesión de personas. También he oído de, ya me quiero divorciar porque yo no te amo, ya no siento lo mismo por ti. Y hemos entendido, para la mayoría de nosotros, que el amor está muy asociado con el sentir o el estado de ánimo, como las frases que ahorita les mencionábamos. Y es muy interesante la historia de Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare, y creo que todos hemos escuchado esa obra, donde él quiso relatar el peligro de dejarse llevar por los sentimientos sin razón, mostrando el peligro de ello, que fue la muerte de ambos amantes. Y lo más gracioso es que la sociedad tomó aquel relato como referencia del amor verdadero. También se entiende que el amor se muestra verbalmente. Entre más te digo que te amo, más te amo. Estás enojado y te digo te amo y te amo y te amo y te amo, ¿no?
Y a veces hasta lo usamos esa frase cuando hacemos algo que sabíamos que podía afectar a la otra persona, ¿no? Y como si fuera un ungüento la palabra te amo. También se cree que el amor es cumplir las expectativas del otro sin cuestionamiento. Y creo que esto va más para las mujeres. Creo que las mujeres creen que amar es cumplir esas expectativas que el hombre quiere. Porque lo amo, hago todo lo que a él le gustaría, sin importar que me afecte o no me guste. Y después, cuando entramos a la iglesia, eso no cambia mucho. De igual manera escuchamos, sirve a los hermanos, da a los hermanos, no te enojes con los hermanos porque los amas. Ya no siento esa unción a veces cuando era la alabanza o los momentos de oración, ¿no? Es que tal vez no lloré, ¿no? ¿Será que ya no lo amo suficiente? ¿Será que él ya no está tan cerca? Y pues seguimos oyendo estas frases, ¿no? Voy a la iglesia sin falta porque lo amo. Oro más, leo, estudio y estudio más porque lo amo. Predico la palabra de Dios porque lo amo. Exacto, entonces el amor, pues lo empezamos a asociar con el hacer, pero el Señor nos fue mostrando que Él no tiene amor, que Él es amor. Y para poder vivir en Él necesitábamos entender el significado de esta palabra, ya que es tan común, es tan usada, tiene muchísimos significados, pero está tan mal entendida. Y es que uno entra en el camino de Dios y por lo regular comienza a llenarse de conocimientos y luego repartirlo. Como decía nuestra invitada del episodio pasado, Judy, repetidores, repartidores, sin antes detenernos a cuestionarnos qué tan sucio venía nuestro vaso, qué tan lastimados veníamos. Necesitábamos cuestionarnos y quitar los aprendizajes de nuestra vieja manera de vivir y necesitábamos vestirnos con su nueva mentalidad. Como dice en Efesios 4, del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, a la lista de creencias que mencionábamos, ¿no? O todas las creencias que teníamos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y como experiencia, nos hemos ido percatando que la manera en la que vivíamos, lo que pensábamos, cómo nos veíamos a nosotras mismas, estaba muy contaminado con lo que nos hizo creer este mundo. Pero el Señor nos llevó a entender que no existen diferentes tipos de amor. No existe el amor a la pareja, al amigo, y que nadie tiene amor, porque ni Él tiene amor, Él es amor. Y Él desea que nosotros lo reflejemos a Él, o sea, que seamos amor. Y fue difícil entenderlo, porque nos llegó la pregunta de, bueno, entonces, si no son todas estas formas de amar, si no es servir, si no es entregarse, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro este amor? Una vez más, como en todo este proceso, el Señor nos habló por medio de Primera de Juan 4, del 7 al 8, que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ay, sí, con esto entendimos que estábamos tan equivocadas con la idea sobre el amor, tan malas decisiones que llegamos a cometer y que ahora podemos dar gracias a Dios por esas decisiones que no fueron guiadas por Él para hoy poder entender todo esto de una mejor manera, que el amor de Dios no es algo que sentimos o que nos dé maripositas en el estómago, no es algo emocional. El amor entrañable de Yeshua es un culto racional. Es decir, el estar conscientes de mostrar en nuestro caminar diario la obra de Dios en nosotros en cada aspecto de nuestra vida. Como por ejemplo, recuerdo mucho, he escuchado mucho
ese ejemplo de que en los aviones cuando van a dar las indicaciones en caso de emergencia, nos dicen que si tienes hijos, primero te pongas la máscara de oxígeno tú y luego se la pongas a tus hijos. Y esto fue lo que el Señor nos fue mostrando, que necesitábamos empezar a vernos a nosotras primero, aunque a veces esto lo teníamos muy confundido con el egoísmo. El pensar, ¿cómo voy a pensar primero en mí y no en alguien más? Esto es, la verdad, muy importante aclararlo, porque así como el ejemplo de que por más buenas intenciones que uno tenga hacia los demás, de irle a poner la máscara antes que a uno mismo, si tú te estás ahogando, pues no puedes ayudar a nadie. Y a eso se refería Yeshua con ese verso de amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, ama a los de tu pueblo porque tú eres su prójimo. O sea, que necesitas ser ejemplo y mostrar el resultado del amor en ti, en el trabajo interior hacia los demás. Sí, totalmente de acuerdo y creo que me siento totalmente en el ejemplo que acabas de platicar. Y cuando yo me di cuenta de todo lo que hacía en el nombre del amor y lo que creía del amor, sinceramente creo que la definición que en mi mente estaba del amor, la que más brillaba era entregarse. Así que ya, yo hacía todo por los demás. Claro, en la medida que me lo permitía, ¿no? Y darme cuenta que me tenía totalmente olvidada. O a lo mejor no tan olvidada, pero sí siempre iba yo después. Si tenía un compromiso y una amiga decía salgamos, no tenía la capacidad de decir no. Al contrario, cancelaba mis compromisos por más importantes que fueran o tareas que tenía e iba con mis amigas. Porque pues como tengo el amor de Jesús, Él haría eso. Sí, me pasaba algo muy parecido que a ti. Yo si estaba orando, por ejemplo, y de repente me llamaba una amiga llorando, yo dejaba de tener de pronto mi tiempo con Dios, porque pues primero está mi amiga, ¿no? Y también tenía mucha confusión de que sí, ahora que entendemos que es entregarnos, pero de una manera sana. Primero, estar conscientes de que necesitamos hacer un trabajo con nosotras primero para luego poder entregarnos a los demás de una manera consciente y sana. Y yo por casi un año estuve sin máscara de oxígeno, como ese ejemplo que mencionaba por esa falsa creencia de que Dios me había guiado a cuidar de todos menos de mí. Y es que esto pasa mucho con las personas que están cuidando de otras personas que por alguna razón, como en nuestro caso con mis familiares, no tuvimos el apoyo físico de muchas personas en medio de una pandemia, que creo que todos tuvimos varias experiencias durante ese tiempo que es súper comprensible que no podíamos, obviamente, reunirnos y pues a mi mamá durante la pandemia le diagnosticaron cáncer. Y para este entonces yo aún no estaba con mi esposo y mi mamá y su esposo habían apenas tenido a mi hermanito. En ese momento él iba a cumplir un año. Y pues es un proceso emocionalmente muy fuerte y es un momento donde la noticia te agarra, como diríamos en Colombia, con los calzones abajo y no sabes cómo responder. Pues en mi caso me dediqué a ser la mamá de mi mamá, la mamá de mi hermano y la asistente del esposo de mi mamá. Así que fue un tiempo en el que me olvidé por completo de mí y las consecuencias fueron en muchas áreas de mi vida, si no es que en todas, porque me descuidé de todo y sí puede ser sencillo llevar las cosas de la casa, pero cuando hay un proceso emocional que no sabes cómo llevar es muchísimo más fuerte y difícil. Sí, como mencionan las chicas, que tenemos muy confundido este concepto del amor y que lo tenemos relacionado al entregarnos, al hacer y el olvidarnos de nosotros y ver las necesidades de otros es muy común. Por ejemplo, me pasó con el servicio a los demás en el aspecto de enseñar a otras personas. Estaba tan enfocada en que tenía que dar esa palabra de vida y la mayoría de veces en mi mente solo maquinaba el cómo y dónde podría dar más clases de la Biblia, dejando de lado mis necesidades y en mi mente pensaba las siguientes cosas. Necesito enseñarle a la gente para que pueda ser libre de toda ignorancia y pueda ser muy feliz. Me quiero sentir útil en este mundo. Quiero que me acepten porque les estoy dando clase y vean que soy súper buena onda.
Pero claro, también venía el querer convencer a todos de que lo que yo decía era la verdad absoluta. Pero estaba dejando de lado de que la que más sola se sentía era yo. También encontraba ese alivio momentáneo al estar dando clase y decía, ya hice la obra buena del día. También pensaba, Dios está muy feliz y muy orgulloso porque ya les estoy dando clases de la Biblia a varios de mis amigos, sin darme cuenta que aún era como una niña buscando la aprobación de los demás y realmente me sentía sola y no me detenía para ver lo que realmente estaba pasando dentro de mí. Sí, entonces nosotras, conforme este camino de perfeccionamiento, fuimos entendiendo que el amor es el ejercicio de la perfección divina, es decir, el trabajar en nosotros mismos a través de la introspección, esa voz interna en donde Él se encuentra. Sin embargo, queremos aclarar que el Señor nos llevó a entender que no hay tipos de amor, como mencionábamos, no existen estos distintos tipos de amor. No hay amor hacia los hijos, hacia los padres, hacia la pareja, hacia uno mismo o hacia los amigos. Eso que sentíamos hacia alguien son sentimientos y emociones. Y lo que hacemos para alguien es la demostración de amor, es decir, el reflejo de Dios en nosotros. Por ejemplo, es incoherente decir a nuestros padres, te amo, te amo, te amo, y no respetarlos. ¿Y cuántas canciones hemos oído de mujeres, no? De cada que me pegas me traes flores y me dices que me amas y ahora pues, ya me mataste de tanto golpe, ¿no? Y eso no es el amor, pero si vemos la relación, nunca faltó esa palabra entre ellos, ¿no? Entonces, esta incoherencia que existe. Entonces, el amor está asociado a la acción de dar de una manera sana, sin olvidarnos de nosotros mismos. El amor es único y el Señor es quien nos guía en ese proceso de restaurarnos y sanarnos para ser siervos y demostradores de su amor y para hacer que su luz brille en nosotros y luego ser vista por otros. Sí, para eso, como lo mencionamos en el intro, necesitábamos tomarnos esa pausa para poder meditar en todo lo que estaba dentro de nosotros y ver cuál fue el daño que se ocasionó en nosotros para ahora sí comenzar a repararlo. Y de verdad que es un paso bien difícil mirar a la caja de Pandora, como decía Pau, para comenzar a sanar. Y nos fuimos dando cuenta que nosotras somos las únicas responsables de llevar el timón de nuestras vidas y que al trabajar en nosotras, por consecuencia de ese trabajo interno, el amor a nuestro prójimo se iba a dar. Que al responsabilizarnos de nuestros procesos internos, por consecuencia, todas nuestras relaciones iban a mejorar. Que, por ejemplo, en el área de cuidar nuestra alimentación, nuestra actividad física, nuestro rendimiento iba a mejorar. Entonces, por ende, nuestras capacidades para ayudar iban a mejorar. Exacto, y recuerdo mucho ese versículo que está en Mateo 25-21, donde dice, por cuanto me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y de verdad que el Señor nos reveló que lo poco es este cuerpo que se marchita, se acaba, pero esa fidelidad al cuidarnos para así reflejarlo a Él, nos iba a llevar a lo mucho, que es escuchar su voz y ser imitadores de Él. Sí, exactamente. Y creo que para mí el entender este versículo de esa forma, de entender de que eso poco, lo único con lo que llega a este mundo es eso poquito en lo que Dios quiere que seamos fieles, ¿no? Y creo que para mí entender eso fue muy difícil. Y no solo entenderlo, aplicarlo, que después fue momento de aplicarlo. Y a pesar de que me esforzaba por ser más consciente de mí misma, terminaba siempre atendiendo a los demás. Así que pocos tiempo después de estar intentando conectar conmigo,
el Señor me llevó hacia experiencias que ahora veo y eran muy, muy específicas y que me ayudarían a conectar conmigo, porque no me quedaba de otra y ahora lo veo y es como esa ayudita que Dios me dio para comenzar este proceso. Entonces esto fue que me enfermé y pues no quedaba de otra más que cuidarme con mucho amor, ya que me dio hepatitis A y posteriormente, como consecuencias, me dio dermatitis perioral. Y es muy curioso porque estas dos enfermedades no tienen cura como tal con medicamentos, sino con amor, cuidado alimentario, bajar el estrés y mucha, mucha paciencia, porque dolía y me sentía muy, muy mal. Entonces, ahora que voy hacia atrás, digo, wow, o sea, eran enfermedades donde o tenía comunión conmigo misma o tenía comunión, no había de otras. Y es que en este tiempo el Señor me mostró tantas cosas a trabajar y creo que todavía puedo ir hacia atrás y seguir encontrando cosas que el Señor me quería mostrar. Y recuerdo mucho que cuando comencé con la hepatitis me tumbó por completo. Es que no podía hacer absolutamente nada, solo tenía náuseas todo el tiempo. No podía comer nada, nada, estaba toda amarilla y así fueron 2 semanas. Al inicio yo pensaba, como estaba acostada todo el día, mi mente decía, estoy perdiendo el tiempo, ya me quiero curar, podría estar haciendo cosas más productivas. Y sentía culpa por no hacer nada, pensamientos que él ha ido quitando poco a poco. Y él me decía, estás enferma, concéntrate en ti, es tiempo de reposar. Así que comencé a esforzarme por conectar conmigo, a disfrutar del no hacer nada, el disfrutar de estar ahí conmigo y que era momento de estar conmigo. También comencé a intentar conectar entender cuáles eran los órganos que estaban siendo afectados, en dónde estaban normalmente, cuál era su función y cuáles eran los procesos que estaban teniendo estos órganos para mejorar y entender cómo podía yo ayudarlos. Así que recuerdo que hubo un día en que puse mi mano en la zona donde se encuentra el hígado, ya que en la hepatitis el hígado es el que es afectado por completo y aprendí mucho en ese tiempo del hígado porque el hígado es como el filtro de tu cuerpo y solo tenemos un hígado. Entonces recuerdo haber puesto mi mano sobre el hígado y estaba muy, muy caliente esa parte y platiqué con él. Y posteriormente mejoré de la hepatitis en este proceso y poquito tiempo después me ocurrió lo de la dermatitis. Y pues ahí también ocurrieron muchas cosas más. Recuerdo que me sentía tan fea que no quería que nadie me viera. Y recuerdo que él me llevaba a comenzar este proceso de aceptación, ya que como mencionaba, la dermatitis no tiene cura como tal. Igual con mucho amor, buena alimentación y cremitas muy suavecitas. Recuerdo haber ido al dermatólogo en esta desesperación y la doctora me dio un medicamento que lo empeoró, o sea, lo empeoró por completo. Fue horrible. De la nariz para abajo me llené de muchos granitos rojos, inflamados y me dolía muchísimo. Sentía muchísima desesperación. Probé con cremas dermatológicas muy caras, con esa motivación de que se me quitara lo más pronto posible. Y el Señor me decía, no se trata de quitar el síntoma, se trata de comenzar a aceptarte, de apreciarte y de cuidarte y apreciarte y valorarte. Y por ello vas a comer mejor, vas a comprar tus cremitas, las vas a untar, vas a conectar contigo, no para que se te quite y no sientas vergüenza a que te importen el que dirán, sino porque te valoras. Y sé que en este tiempo de experiencias en las que Dios me llevó, me permitió aprender muchísimo. Me permití aprender y estaba abierta a aprenderlo para entender el por qué
el por qué hacer las cosas, el por qué cuidarme y que el amor hacia mí es lo primordial. Si no, no puedo demostrar amor a nadie. Como mencionaba Gaby, el versículo y que ese creo que lo tenemos muy, muy grabado, el amén a su prójimo como a sí mismo. Y yo entendía ese versículo como que él me estaba mandando a amar, a entregarme, darme por los demás. Pero ahora lo veo y él me está mandando a amarme a mí misma. Y entonces, como resultado, podré demostrar un amor sano a mi prójimo. Wow, creo que me identifico mucho contigo en muchos aspectos cuando mencionaba sobre la culpa. Igual, a veces uno siente culpa hasta por estar pasando una situación emocional que para otros debe ser tonta, pero para mí me está costando mucho y siento culpa por sentir esto. O también puede sonar muy loco cuando dijiste de que hablabas con tu hígado. Para muchas personas debe ser, ay, qué loco, o sea, ya se chifló esta de andar hablando con su hígado, pero de verdad que igual puedo compartir que en mi caso también cuando me enfrenté con ejemplos tan sencillos sobre la responsabilidad con cosas básicas como lo de la alimentación, pues desde que yo tenía 12 años he estado con un trastorno de alimentación, en mi caso conocido como bulimia, donde mi relación con la comida pues ha ido mejorando progresivamente, pero en ese momento pues todavía tenía mis subidas y bajadas drásticas y entender que no era responsabilidad de nadie más que mía, entender por qué había llegado ahí y empezar un proceso para mejorar mi relación conmigo misma y luego hacer las paces poco a poco con la comida, eso fue un choque muy, muy doloroso. Y una de las maneras en las que comencé a responsabilizarme, a pesar de que no sabía ni por dónde empezar, fue mirándome al espejo, completamente desnuda y abrazando cada parte de mí. Y ahí fue donde yo también comencé a hablar con mi cuerpo, por eso te digo que me sentí muy identificada contigo cuando hablabas con tu hígado, pues yo hablaba con toda mi parte externa. Y hice ese ejercicio pues para llegar a ser un poquito más consciente en ese momento, porque cuesta mucho, y que pues como resultado, si era un consciente, entonces iba a dejar de vomitar, pero de verdad que solo el que lo ha vivido puede ponerse en el lugar del otro. El dejar de vomitar o dejar de laxarse no es algo que uno deje de hacer de la noche a la mañana o por arte de magia. Es un proceso progresivo y que dependía solamente de mí. Por otra parte, también fue muy importante para mí comenzar a poner límites, límites de las personas con las que me rodeaba, porque yo era una ciudad sin murallas. Y en un momento donde no entiendes por qué caes en algo así, estás muy vulnerable y recibes cualquier comentario de cualquier persona prudente o imprudente. Así que me responsabilicé de mi falta de límites en esa área, en el área social. Y esto que menciono solo fueron algunos inicios para ir superando poquito a poquito esa parte de la historia de Gaby. Y de esa manera comencé a responder por mí. Wow, escuchar también sus historias y cómo las dos dicen esta parte de conectar con ustedes mismas. Creo que ahí fue donde el Señor nos llevó a conecta contigo, conecta porque estábamos muy separadas de nosotras mismas y puede ser muy gracioso porque vivimos con nosotros mismos toda la vida, pero podemos estar tan desconectados. Y lo que decías, también la importancia de poner los límites para mejorar la relación con nosotros mismos. Para mí fue un área muy difícil en el área de responsabilizarme y fue el área emocional. En esa área para mí fue muy complicado y el ir conociendo mis motivaciones, los vacíos y las heridas con las que cargaba y claro, también la forma de mi personalidad, me fui dando cuenta que yo buscaba muchísimo la aprobación de los demás, la aprobación externa el que yo fuera la amiga buena onda, la amiga chévere, la que es graciosa, la que es divertida, el que me invitaran a salir porque yo era súper genial y wow, me aprecian y me quieren, entonces soy importante. Las amistades para mí eran muy importantes porque si yo no era aceptada, entonces no me sentía valorada, me sentía mal.
Siempre quería llegar a un lugar y caer bien, ser agradable, ser el centro, o sea, ser aceptada, porque así me sentía valorada e importante, sin haberme dado cuenta que era la falta de valoración interna. De igual manera, esto me pasaba con mi familia, principalmente con mis papás, que yo quería agradarles, quería hacer las cosas para que se sintieran orgullosos de mí, el contarles solo lo bueno de mí para que vieran qué hija tan genial tenían, que les soy muy sincera, no me salía muy bien, pero sé que buscaba muchísimo la aprobación con mis papás. Y yo solo quería que ellos se sintieran y pensaran que yo era una hija digna de admirar. Y muchas veces hacía todas estas cosas para agradarlos y cosas que yo no quería y cosas que no me gustaba, pero todo era con tal de agradarles y de que se sintieran felices. Todo lo externo, o sea, externo, externo. Y fue tan duro darme cuenta de que yo no tenía valoración propia y que eso me llevaba a hacer cosas para que me aprobaran y que el diálogo interno, el diálogo que tenía conmigo misma, la verdad no era muy agradable y que todo eso, todo lo que me decía a mí misma, me llevaba a hacer todo lo que hacía, tanto en el área de las amistades, tanto con mis papás, con parejas que llegué a tener, con tal de que no me rechacen, porque tenía muchísimo miedo al rechazo porque era esa falta de responsabilidad emocional que hacía que todo lo viera hacia afuera, hacia lo externo. Y era para sentir esa aprobación, esa aceptación y, como les digo, ese miedo al rechazo. Y comencé a darme cuenta de que necesitaba aprender a conectar conmigo misma para valorarme y aceptarme y así poder responsabilizarme y que esa chamba me tocaba a mí. A mí, la verdad, me ayudó muchísimo escribir, así como Johanna decía que hablaba así con su hígado, Gabriela que se veía al espejo y tuvimos esos diálogos con nosotras mismas. Y a mí me ayudó muchísimo el escribir, el cómo me sentía, el cómo me veía a mí misma y todo lo que pensaba al respecto de mí, me ayudó muchísimo plasmarlo y ver todo lo que estaba aquí adentro. Y de verdad fue muy doloroso y fue duro y hasta cierto punto también fue vergonzoso ir escribiendo así como de, ay, ¿qué es esto? ¿Qué estoy diciendo? Pero era necesario porque esas son las conversaciones que se evitan a toda costa, las conversaciones incómodas. Pero creo que esas son las conversaciones que nos ayudan a trascender. Y fue ahí donde comencé a tener un mejor diálogo conmigo misma, una mejor relación conmigo misma y que no importaba cuántos amigos, a cuántas fiestas me invitaran, a cuántas personas yo les cayera bien, eso no era relevante para mi valoración. También no era importante todo lo que decían de mí, porque saber quién soy yo, eso era lo que hacía mi valor y lo que el Señor decía de mí. Y también lo que hasta cierto punto los padres pueden esperar de uno, pues también no es ahí, sino lo que el Señor esperaba de mí, lo que el Señor me dijo quién era, porque Él me había dado una identidad como parte de su pueblo y como una mujer única y diferente y que Él me había diseñado de cierta manera y de cierta forma y yo necesitaba aceptar ese diseño que Él había hecho en mí y valorarlo. De verdad que cuántas necesidades hemos dejado abandonadas. Porque igual como tú, Mitch, en la parte social, yo también tengo, o tuve y aún sigo trabajando con unos que otros vacíos por ahí. Y como Johanna en la parte de la salud, también necesito a uno como que estarse evaluando constantemente de todas esas necesidades, pero a ustedes les afectaron más a ti, Johanna, en la salud, a Mitch en la parte social y a mí en la parte de la autoestima, ¿no? Y que todas se conectan porque somos cada una un cuerpo con cada una de esas necesidades y me parece muy chévere, de verdad, esos tips que ustedes comparten y en los que también me identifico, del hablar con el cuerpo, del escribir, de, en mi caso, mirarme al espejo, que sé que también lo han hecho y que pues todo esto es responsabilizarnos de nosotras mismas.
Y es que esto de hacernos responsables y trabajar primero en nosotros ha sido algo que a lo largo de los años y tradicionalmente lo hemos malinterpretado, porque a pesar de que hemos leído durante años ese verso de ama a tu prójimo como a ti mismo, ya damos por hecho que nos amamos, pero piensen, ¿de verdad nos amamos? ¿De verdad invertimos suficiente tiempo en el cuidado funcional de nosotros mismos para amar a través de quienes somos? ¿O le estamos dejando nuestras responsabilidades a otros? Preguntas como, ¿desayuna? ¿O alguien te recuerda que necesitas desayunar? Que muchas veces es mi caso. ¿O esperas palabras de afirmación por alguien más? ¿Esperas a que alguien te diga que eres importante o lo guapa o lo guapo que estás? ¿O tú misma o tú mismo estás tomando la responsabilidad emocional de apreciarte sin necesitar de un tercero? Pero la verdad de todo es que creo que ha sido una falsa creencia, que amar a los demás es una virtud y amarse a sí mismo es un pecado. Se piensa que en la medida en que me amo a mí mismo, no amo a los demás, que amor a mí mismo es lo mismo que egoísmo o egocentrismo. Exactamente, y pues lo que el Señor nos fue mostrando en esta confusión, ¿no? Y en la confusión en la que veníamos y la aclaración de lo que Él nos fue mostrando fue que el verdadero amor es Él y que la religiosidad nos cegó por completo al pensar y afirmar que si pensábamos en trabajar, eh, primero en nosotros era egoísta, pero es el paso necesario, como mencionábamos, como menciona Gaby. Antes, el ejemplo de los aviones, cuando van a dar las indicaciones que en caso de emergencia nos pongamos esa mascarilla. Entonces ahora nos ponemos la máscara primero y como dice, ver qué necesitamos ponernos primero, qué es lo que hay que trabajar, qué es lo que hay que responsabilizarnos y que eso también es una gran chamba, el cuestionarnos porque a veces podemos creer, ¿no? Que sí, nos tenemos bien responsabilizadas y no comenzar a ver qué áreas necesitamos responsabilizarnos y entonces ya bien oxigenadas vamos a poder ayudarles a los otros a ponerse su máscara. Sí, pues escuchar sus historias entre nosotras también nos ha ayudado a crecer, a saber que no estamos solas en esto de responsabilizarnos de nosotras mismas. Y pues ha sido un gran tiempo el poder estar acá, recordándoles que nosotros les contamos nuestras experiencias de lo que sentimos, de lo que pensamos, desde la parte más vulnerable, conocen ciertos aspectos de nuestras vidas que nos ha costado, que hemos llorado, que nos ha dolido ver, pero fue el Señor ahí donde Él nos mostró quién es Él. Él nos mostró hacia dónde quiere que caminemos y nos ha permitido poder tener este espacio para cualquiera que pueda venir, tanto nosotras como escucharon en los episodios pasados, este espacio para que podamos ser todos vulnerables, pero tanto en esa vulnerabilidad podamos todos crecer y todos ayudarnos y decirnos, pues para adelante que vamos para el mismo camino, ¿no? De súbete a mi camioneta, de que todos vamos para el mismo lado. Y pues bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo de habernos escuchado y esperamos que este episodio haya edificado sus vidas y traído claridad y libertad, tanto como lo hizo con nosotras al estar armando este episodio, al estar armando este podcast. El Señor nos revela muchísimo y no es para nosotros y por nosotros, sino que es todo para glorificar el nombre de Dios y ponerlo en alto. Y para finalizar, como siempre, les recordamos dónde nos pueden encontrar. En redes sociales, en Facebook nos encuentran como Renuevo, en Instagram como Renuevo _, y en YouTube como Renuevo Podcast. Normalmente subimos un nuevo podcast los miércoles cada 15 días, pero recuerden que en las redes sociales que mencionamos antes estaremos muchísimo más activas. Y recuerden, Pausa, Medita escucha y sé.